Ahí está grabando, ¿cierto? Sí, Sí, ahí está grabando. Empieza cuando quieras, Joaquín. ya. Yo te aviso cuando llegas. Ya. Buenos días, mi nombre es Joaquín Ormazábal y hoy les voy a presentar el artículo de Manuel Facenda 2014 titulado Water in the Slab a Triology. La distribución del agua en el interior de la Tierra es uno de los temas más importantes de la geodinámica, ya que el agua afecta significativamente a la viscosidad del estado sólido del manto convectivo y en consecuencia a la evolución dinámica y al comportamiento de nuestro planeta. Dado esto, que el objetivo de este review es dar a conocer la historia del agua en la losa a través de las tres fases fundamentales y describir el largo recorrido del agua desde la placa oceánica en la superficie hasta su liberación final en las profundidades del manto. Dado esto, que en el episodio 1, que abarca esta zona de acá, hablará sobre la hidratación de la litosfera oceánica que se produce en diferentes escenarios y a diferentes escalas. Posteriormente, en el segundo episodio, se hablará sobre pruebas geofísicas y las implicaciones de una losa hidratada a profundidad. Y finalmente, en el episodio 3, se hablará sobre la deshidratación de la losa. Existen principalmente tres formas en que puede haber agua en las rocas, en los cuales son a través de minerales nominalmente hidrofilos como agua de cristalización, los cuales se denominan como rocas hidratadas. También se puede dar a través de minerales nominalmente anhidros, los cuales son minerales que por definición y por sus fórmulas no contienen hidrógeno en absoluto. Estos minerales se denominan como húmedos. Y finalmente se puede dar en poros y en grietas que se denominan como eh, minerales porosos. En tanto, el primer episodio, la hidratación de las placas oceánicas se produce en menor medida por la actividad magmática y de forma más intensa por la percolación del agua de mar hacia abajo a lo largo de las grietas y zonas de fallas. La porosidad y permeabilidad necesaria para permitir la percolación del agua de mar en el interior de la litosfera oceánica se forma fundamentalmente por una combinación de tensiones relacionadas con el enfriamiento térmico, la deformación y la reacción de volumen inducido. La litosfera oceánica en expansión se ve altamente afectada por el enfriamiento térmico y la deformación extensional, lo que da lugar a permeabilidades que varían con un patrón de decaimiento exponencial en la profundidad. La modelación del flujo de fluidos reactivos ha mostrado que el grado de serpentinización del manto por la circulación hidrotermal es inversamente proporcional a la tasa de extensión. La cantidad y distribución de la deformación frágil extensional asociada a la aprobación de las placas depende principalmente del régimen térmico de las crestas, que a su vez está en función de la tasa de propagación. Dado esto, la hidratación de las placas oceánicas es mínima y se limita a los niveles superiores de la corteza en las dorsales de extensión rápida e intermedia, mientras que en dorsales lentas y ultralentas puede almacenarse grandes cantidades de agua en las rocas ultramáficas expuestas a la superficie y a lo largo de las fallas de desprendimiento. Las fallas transformantes y no transformantes que compensan los segmentos de las dorsales oceánicas medias exponen grandes secciones de la litosfera oceánica y en consecuencia son lugar de amplia hidratación de las placas, en donde el grado de hidratación de las fallas transformantes parece ser inversamente proporcional a la velocidad de deslizamiento. Las altas temperaturas a pocas profundidades y el espesor relativamente alto de las cortezas de las fallas transformantes de deslizamiento intermedio y rápido pueden impedir una serpentinización significativa del manto. La mayoría de los montes submarinos se alinean a lo largo de las crestas bien definidas que terminan en puntos calientes donde se observa un magmatismo activo. Diversos estudios sugieren que la hidratación de las porciones medias y profundas de la litosfera oceánica puede producirse cuando las placas pasan sobre las plumas o superplumas. En estas regiones de hotspots, el afloramiento y la solidificación de los magmas puede liberar agua y así provocar una hidratación del manto cercano. Diversos estudios han observado casos en donde existe una disminución de velocidades sísmicas cerca de los montes submarinos, lo cual se puede atribuir a una posible hidratación. Dado esto, es bastante probable que las crestas volcánicas representen zonas de mayor contenido de agua con respecto a la litosfera oceánica cercana. Gracias a diversos perfiles batimétricos y de reflexión sísmica, se han podido encontrar patrones distintivos de fallas normales en las paredes exteriores de la fosa, en donde a medida que la placa oceánica se acerca a la fosa, el número y el desplazamiento acumulado de las fallas normales aumentan y su extensión vertical se profundiza hasta los 20 a 30 kilómetros de profundidad.
El grado y la extensión de la hidratación de la placa oceánica parece correlacionarse bastante bien con la cantidad de flexión de la losa, en donde la correlación entre el grado de hidratación de la losa y la cantidad de flexión se ve respaldada por la reducción máxima del peso del elástico y la rigidez de la flexión, observada en perfiles batimétricos, lo cual coincide con radios de curvatura de placa bajos. Por lo tanto, un radio de curvatura de placa más pequeño implicaría una mayor deformación relacionada con la flexión e hidratación de las placas subductoras. Diversos estudios han intentado estimar el flujo global de agua porosa y químicamente ligada en la zona de subducción, en donde la mayoría de estas estimaciones se basan en pocos sondeos que perforan la litósfera cristalina a profundidades relativamente bajas. Estos estudios han encontrado que la hidratación de los basaltos parece aumentar con el aumento de edad a costa de la disminución de la macroporosidad. Aún así, debido a la dispersión en los datos de sondeo, no se ha podido definir claramente cuándo se produce la mayor parte de esta hidratación. Aún así, se puede mencionar que las placas frías que se acercan a las fosas deberían contener más agua ligada químicamente y menos agua de poros que las placas jóvenes. En tanto al segundo episodio, la presencia de las placas oceánicas hidratadas de profundidad ha sido durante muchos años arduamente estudiada. De hecho, solo en la última década se han aportado pruebas geofísicas sólidas que apoyan esto, en donde han encontrado una capa de baja velocidad sobre las losas con un espesor de entre 2 a 10 kilómetros, lo cual se observa habitualmente con diversas técnicas sísmicas. Esta capa de baja velocidad se interpreta como una evidencia de metabasaltos principalmente hidratados que contienen fases hidrosolubles o una alta presión de fluidos de poros generada durante las reacciones de deshidratación. Las reducciones de BP dentro de esta capa de baja velocidad se correlacionan bastante bien con el buzamiento de la losa, lo cual puede ser un indicio que en las losas más inclinadas se logra mayor grado de hidratación de la corteza. Las altas relaciones entre BP y BS suelen estar asociadas a estas capas de baja velocidad que se extienden hasta los 40 a 150 kilómetros de profundidad. Por otro lado, hay menos pruebas, aunque algo más crecientes, que apoyan un manto litosférico serpentinizado en profundidad, en donde diversos estudios indican que a profundidad intermedia el manto submojado se caracteriza por velocidades sísmicas reducidas y altas relaciones entre BP y BS, lo cual se puede atribuir a una serpentinización o por fluidos libres. En tanto al tercer episodio, a medida que la placa hidratada subduce, las condiciones de presión y temperatura aumentan, lo que conduce a la deshidratación de la losa. El agua almacenada en el espacio poroso y el agua poco ligada en las arcillas y zeolitas de la corteza oceánica superior y en los sedimentos es expulsada en su mayor parte bajo el prisma de acreción y la antecima exterior, mientras que el agua estructural se libera progresivamente a mayores profundidades mediante reacciones de deshidratación metamórfica. Gracias a modelos numéricos y observaciones tanto geofísicas como geológicas, han ayudado a predecir las localizaciones de las reacciones de deshidratación para diferentes zonas de subducción y a comprender así los patrones de flujo de fluidos reactivos a través de la losa. Gracias a diversos modelos termoperológicos que se han utilizado para predecir la localización de las reacciones de deshidratación, se ha podido describir que en en las zonas de subducción, la parte superior de la losa está lo suficientemente caliente para que la corteza superior se deshidrate de forma significativa, aportando así grandes cantidades de fluido a la cuña del manto y a la litosfera suprayacente. El grado y la profundidad de la deshidratación en la corteza más profunda y el manto superior son muy diversos y dependen en gran medida de la composición y de las condiciones locales de presión y temperatura. El manto superior se deshidrata a profundidad intermedia en toda la zona de subducción, excepto en las más frías, de manera que una cantidad significativa de agua puede subsidirse más allá de los arcos en las zonas de subducción antiguas y rápidas, mientras que en las zonas de subducción calientes se produce una deshidratación casi completa de la losa subductora. El flujo de fluido a través de las rocas depende principalmente de la geometría de los poros y de los gradientes de presión del fluido, en donde las observaciones geológicas, los experimentos de laboratorio y las simulaciones numéricas convergen hacia un modelo de deshidratación en el que la liberación continua de fluidos da lugar a una elevada presión de fluidos de los poros que pueden provocar la fragilización por deshidratación
potenciando y canalizando el flujo de fluido dentro del dominio donde se produce la deshidratación. Los patrones de flujo de fluido a través de la losa en deshidratación a profundidad intermedia han sido estudiados con diversos modelos basados en una formulación de flujo bifásico incompresible, en donde durante el desdoblamiento la corteza y el manto submojo están sometidos a una sobrepresión tectónica y los fluidos liberados de la corteza y el manto submojo fluyen hacia arriba de la cuña del manto y los liberados de las secciones más profundas del manto se filtran hacia la capa caracterizada por la presión tectónica y los gradientes de presiones neutros. Varias observaciones geofísicas indican que en profundidad las losas se deshidratan liberando fluidos de poro. Por ejemplo, hallaron una drástica disminución de la resistividad eléctrica en torno a los 100 kilómetros de profundidad de la losa superior de Cocos, lo cual se puede atribuir a importantes reacciones de deshidratación en la corteza y el manto serpentinizado subyacente. Las altas relaciones de BP y BS asociadas a terremotos y réplicas también se toma en cuenta como evidencia de fluidos deshidratantes en la corteza y el manto litosférico superior. Aparte de estas observaciones, la sismicidad de profundidad intermedia y profunda se suele tomar como una evidencia más llamativa de la deshidratación de la losa. En tanto, algunas conclusiones de los diversos episodios son que la hidratación de la placa oceánica en las dorsales oceánicas dependen en gran medida de las velocidades de propagación con centros de propagación lentos a ultralentos, en donde su mayoría son amagmáticos y están caracterizados por el desprendimiento del manto y la serpentinización generalizada. La hidratación afecta también los márgenes transformantes y puede continuar lejos de las dorsales a lo largo de fracturas reactivadas por la deformación de las placas intraoceánicas. La hidratación profunda y generalizada de las placas oceánicas se produce principalmente en las fosas durante la formación relacionada con la flexión. Las bajas velocidades sísmicas, las relaciones PP y PS anómalas deberían indicar la presencia de agua químicamente ligada o absorbidas en la losa. La capacidad de las placas oceánicas para aportar agua ligada químicamente a profundidades depende principalmente del régimen térmico de la losa. Y el flujo de fluidos en la losa de flexión y no flexión está impulsado principalmente por los gradientes de presiones tectónicos con fluidos acuosos que migran hacia zonas dominadas por la deformación extensional y la fuerte supresión tectónica. Por su atención, muchas gracias. ¿Aló? Profe, estaba muteado tal vez. Em, Profe. Sí, sí, no es que el icono se había escondido, no encontraba el Ah, icono del Zoom. Ya. ¿Puede explicar cómo es la hidratación en los MOR, en los Mid Ocean Ridge versus los hotspots? Versus los hotspots. O sea, lo que yo entiendo es O sea, que en los MOR sí. la hidratación va principalmente, o sea, se asocia principalmente con la velocidad de los centros de expansión, en donde como los centros de expansiones rápidas e intermedias son rápidos, no, como por así decirlo, no se logra acumular una alta cantidad de fluidos en las zonas de fracturas, pero en los que son más lentos y ultra lentos, ya que están, tienen zonas que están constantemente en contacto con, ¿cómo decirlo? Como con fluidos, lo cual como que captura más agua, va capturando más agua. Entonces, por así decirlo, si es que hay muchas zonas de fracturas,
no permite una hidratación, mientras que si hay zonas donde no hay tantas fracturas y se deja como una zona como amplia entre fracturas, se va generando más hidratación. En cambio, en los hotspots, básicamente hay un punto caliente y la litósfera oceánica pasa por ese punto caliente y se hidrata por el flujo de magma o lava que genera estas plumas. A ver, en el osmor, en la tasa de expansión lenta o rápida, ¿en cuál de las dos se hidrata más? ¿Cómo? Se cortó justo. El osmor, ¿Ya? con tasa de expansión es rápida o lenta, ¿en cuál de las dos se hidrata más? En la se hidrata más. ¿En cuál? Se cortó también. ¿En cuál? Y eso es porque en esta zona como de acá que se aprecia en la figura es donde hay una mayor hidratación. En las lentas o las rápidas? No escuché porque se cortó la. En las lentas y en las ultra lentas hay una mayor hidratación. Y Ya, eso es porque la hidratación principalmente ocurre en estas zonas de acá, ya. que se puede apreciar en la figura. ¿Y cómo era el del hotspot? Porque ya llega la pluma, asciende, ¿y en qué momento entra el agua? Em, Según yo, tiene una mayor relación con la hidratación que ocurre por las plumas. No, o sea, honestamente no me quedó muy claro esa parte, pero según yo tiene relación con eso. Ah, eso es una falla transformante. Pero en los Sí, hotspots. no tengo ninguna figura como para respaldarme. Pero yo lo asocio que em, como que va la litósfera oceánica, se encuentra como con una pluma y esta pluma va como contribuyendo hidratación a la litósfera cercana. Como en ese sentido, por lo menos así lo entendí yo. Ya. Quizás porque la levanta y la debilita con la calor y la hace más vulnerable a la Claro, deformación también. y puede entrar ruido, quizás. Eh, tú hablabas de la curvatura. ¿Cuál producía más hidratación? Un, ra- ¿La curvatura baja? un radio curvatura baja. Y eso es como Ah, ya. porque en la zona de acá, cuando el radio curvatura es, bueno, tiene este sentido, hay una mayor cantidad de fallas normales y son más profundas. En cambio, en los radio curvatura grandes esto no ocurre tanto, como que son menos profundas, por así decirlo. Sí, sí. Hay que tomar en cuenta que el concepto de radiocurvatura es, claro, es matemático. Ujú. Y, y un radio curvatura pequeño significa una curvatura grande. Inverso, Claro, sí, inverso. sí, De hecho, la derecha muestra mayor curvatura, porque la curvatura es uno sobre el radio. sí, sí. Y claramente la curvatura mayor genera más, y genera más esfuerzo. Y si genera más esfuerzo, genera más bending, y genera más bending, genera más falla. Ujú. Eh, y, ¿Y cómo era el último, el episodio 3? ¿Puedes explicar el episodio 3? O sea, eso está relacionado con la deshidratación de la losa. O sea, prefiero como explicarlo en base a los patrones de flujo de fluidos reactivos durante la deshidratación, que lo que ocurre que, bueno, en la zona cercana al prisma de acreción, producto de las altas temperaturas, ocurre una mayor deshidratación, como se puede apreciar en esta figura acá. Pero después hay una zona aquí que ocurre como un desdoblamiento, por así decirlo,
y los fluidos en sí tienden a ir hacia regiones donde hay una menor presión. Entonces, por lo que yo entendí, en esta zona acá, producto del desdoblamiento, la zona superior toma una mayor presión y la zona inferior una presión inferior, y empieza a haber una dilatación hacia abajo, lo cual daría una posible explicación a por qué hay como una zona donde no hay tanto ascenso de fluido, y posteriormente a esta zona empieza a haber nuevamente un ascenso de fluido. Eso es como que lo que ocurre a grandes escalas, por lo que yo entendí. ¿Y qué profundidad es esa? 100. Eso, No. sí. O sea, donde ocurre esto que como que se invierten las presiones es aproximadamente a los 100, como a los 125 por ahí, que es esta zona de acá. ¿Y la última deshidratación dónde ocurre? O sea, eso tiene como más relación con la edad de la placa y factores térmicos y de presión, y ocurre alrededor de los 250 kilómetros de profundidad aproximadamente, diría yo. Mm, qué cuadro, qué raro. O sea, generalmente uno esperaba que entre los 100 y 150 ocurría toda la deshidratación. O sea, sigue habiendo deshidratación más abajo, pero en menor escala. Porque, o sea, igual es como complicado ver lo que sucede más abajo, más que nada que se puede apreciar con eh, diferentes modelos numéricos, pero también están lo relacionado con la sismicidad de profundidad, lo cual se asocia a una posible deshidratación, y eso ocurre a profundidades bastante altas. Ya. ¿Preguntas de ustedes? Em, yo quería preguntar por esos modelos bueno, de deshidratación, si los Ujú. podría detallar un poco más. Bueno, mencionaste que tenían datos sísmicos en alguna diapositiva, pero ¿alguna información más o de cómo se obtuvieron modelos de deshidratación de ese tipo? Honestamente no profundicé mucho en los modelos, más que como saber más o menos qué modelos utilizaron, porque generalmente eran modelos bifásicos, y no profundicé mucho en eso. Traté de extraer la información como más importante en mi criterio y no profundicé en los modelos. Ah, ya. Sí, más que nada tenían la duda, más cómo se obtuvieron un poco más, cómo fue un poco la técnica. No, no, honestamente no profundicé en eso. Ya. Bueno, y solamente algo mencionaste más de que eso está un poco relacionado como modelos de flujos. Eso. Sí, sí, de hecho, sí. Ah, ya. Y lo último, un poco eso, cómo se correlaciona esto de la deshidratación con la edad de la placa. La deshidratación con la edad de la placa. Em, o sea, es que ahí hay, o sea, por lo que entendí, hay como una relación entre, como entre comillas, todo, por así decirlo, porque habría que pensar que en esta zona acá habría una mayor hidratación o dependiendo de los radios de curvaturas, los cuales tienen una relación entre comillas con la velocidad de convergencia de las placas y la edad de la placa y bueno, y el enfriamiento de esto. Entonces, si es que uno piensa que en esta zona de acá hay una mayor hidratación, lo cual ocurriría principalmente en placas con una edad alta y más frías. Entonces da como pie, por así decirlo, a que haya una mayor cantidad de fluidos subductando, y posteriormente, bueno, ocurre
lo que pasa acá, entonces como que va permitiendo que la hidratación llegue a mayores profundidades. Ese es como el nexo que yo hice como para tratar de entenderlo. Ya. Sí, bueno, igual tiene sentido eso. Mm. Pero eso, em, pregunta de los alumnos. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente presentación, que toca presentar a Nicole Zarate. ¿Estás ahí, Nicole? Sí. Ya. Voy a leer todo este tema ahí ahora. Ya, ya. ¿Se ve bien? Sí, ¿Me escucho? Sí. Sí. Déjame reiniciar el reloj para que partas. ¿Ya? Sí. Ya, parte cuando quieras. Ya. Buenos días, mi nombre es Nicole Zárate y les presentaré el paper Three-Dimensional Resistivity Image of the Magmatic System beneath Lastaria Volcano and Evidence for Magmatic Intrusion in the Backyard, que significa imagen tridimensional de resistividad del sistema magmático debajo del volcán Lastarria y evidencia de intrusión magmática en el arco posterior. La zona de, volcánica Lastarria Cordón del Azufre, comúnmente denominada La Azufre, se encuentra en los Andes centrales al norte de Chile. En los últimos años, esta área inició un periodo de levantamiento. Es por esto que el paper llevó a cabo la realización del modelo 3D de la resistividad eléctrica del terreno para comprender la estructura, su actividad y el porqué de la deformación de su superficie. En los Andes centrales, ubicados sobre la zona de subducción entre la placa de Nazca y la sudamericana, se encuentra un arco magmático activo entre la precordillera y el altiplano en el norte de Chile. Este lugar cuenta con 50 volcanes activos entre el sur del Perú y el norte del país. Lastarria, que es el volcán a estudiar, es un estratovolcán que tiene 5.700 metros de altura y es parte del sistema La Azufre, que actualmente se encuentra activo. Este volcán cuenta con 5 cráteres y posee una actividad de fumarolas permanente, tanto en los cráteres como en sus fracturas. Sin embargo, este sistema no ha reportado erupciones históricas. Como mencioné, este volcán llama la atención debido a que comenzó a deformarse y levantarse alrededor del 1998 y actualmente la tasa de su crecimiento es de 3 centímetros por año. Aquí de hecho se puede visualizar como la zona de estudio del volcán Lastarria. Las ubicaciones de la zona de trabajo se encuentran, de las mediciones se encuentran en azul y, y las mediciones de banda ancha están en azul y las de periodo largo están en rojo.
También en los Andes centrales se han encontrado varias zonas de alta conductividad, las cuales se presentan en lugares con cizalla o magmatismo reciente y tienen relación con la presencia de fluidos o fusión parcial de las rocas. A poca profundidad, los fluidos pueden circular sin causar fusión parcial en las rocas, y esto ayuda a aumentar la conductividad eléctrica en las rocas, siempre que los fluidos sean ricos en minerales, como sucede en los casos cercanos a los sistemas volcánicos, con los fluidos hidrotermales, ¿sí? Que ayudan a disminuir la resistividad eléctrica del subsuelo. Por esta razón se llevará a cabo este estudio, el cual tiene como propósito realizar un modelo de resistividad eléctrica mediante el método de magnetotelúrica para la zona del azufre y poder explicar lo que causa este levantamiento. Y como mencioné, tenemos que en azul están las zonas de mediciones con datos de magnetotelúrica con banda ancha, y los rojos son magnetotelúrica en periodos largos. Datos y análisis magnetotelúrico. El método magnetotelúrico mide fluctuaciones naturales de los campos eléctricos y magnéticos de la Tierra para obtener información de la distribución de resistividad del subsuelo. Para esto se ocupa el tensor de impedancia, que relaciona la electricidad y el campo magnético y se expresa a través de un número complejo. También se utiliza la inducción, que relaciona el componente horizontal y vertical del campo magnético, y se tiene también el tensor de fase, que es la razón entre la parte real e imaginaria del tensor de impedancia. ¿Ya? De los valores anteriores, el tensor de impedancia se puede distorsionar bajo ciertas condiciones, pero el tensor de fase no sufre estas variaciones, por lo que entrega información directa sobre los cambios de la resistividad en profundidad. Por esta razón, los datos se presentaron en este formato, o sea, en tensor de fase, y también a través de vectores de inducción para los diferentes periodos. Estos datos magnetotelúricos fueron medidos en 30 ubicaciones, entre un rango de periodo del 0.01 segundos a 512 segundos, formando elipses alrededor del volcán Lastarria, y también se realizó un perfil cercano a la zona máxima de deformación. El tensor de fase se forma elipses, y es por esto que en estas figuras tenemos elipses y vectores de inducción para cada periodo. Como muestra la figura A, la figura 2A, tenemos periodo corto, que es 0.06 segundos, y los valores de la elipse muestran una capa conductora cerca de la superficie, y los valores de los vectores de inducción indican indicaciones influenciadas por estructuras conductoras a poca profundidad. Aquí se puede observar como la dirección y el sentido de cada vector. Para el caso B, que es el periodo 1.4 segundos, los valores de la elipse y de las flechas de inducción muestran cuerpos conductores cerca del volcán, y se puede observar también que la resistividad eléctrica aumenta más lejos del volcán. Para el caso C, que es el que se ve acá, tenemos que para un periodo entre 5 segundos y 32 segundos, las fases son más bajas, por lo que indica un aumento de la resistividad a profundidad. Y las flechas de inducción también indican
conductores más profundos al sur del volcán. Y por último, para el caso de 372 segundos, las flechas de inducción muestran una anomalía conductora a gran escala al sureste del volcán, pero no parece haber como estructuras de baja resistividad directas debajo del volcán mismo. Finalmente, como a modo de un poco de conclusión, en periodos cortos no se puede encontrar una dirección clara del rumbo, mientras que para periodos más largos se obtiene un rumbo regional noreste. Modelado tridimensional. Bueno, para modelar los datos obtenidos se utilizó el algoritmo de inversión 3D descrito por un paper que es Siripumbaraporn del 2005. Y para este modelo se utilizó las inversiones de los 4 componentes descritos más 2 elementos relacionados con el campo geomagnético. Para esto se utilizaron los datos mostrados anteriormente y también se alargó desde el periodo, o sea, se alargó el rango de 0.02 segundos a 370 segundos para los datos de magnetotelúrica banda ancha y de 30 segundos a 3000 segundos para los datos magnetotelúricos de periodo largo. Para considerar la topografía del lugar, se utilizaron datos de banda ancha, pero igual se probó el método directo, pero no se consideró que sea significativo para el estudio. Por eso no se muestra como en la topografía en la figura B y C. También se tiene que el modelo mostró buenos resultados hasta los 10 kilómetros de profundidad y en particular se usó las flechas de inducción que mostró anomalías conductoras a gran escala por debajo de los 5 kilómetros de profundidad. En los resultados, o sea, en la figura 3 se muestran los resultados de esta inversión, que sería resultante de la inversión 3D más el modelo directo. En este resultado se muestra también la presencia de C1 y C2, que son las anomalías conductoras principales. También se tiene que para C1, se ve en esta parte de acá atrás, en la figura C y aquí arriba en la figura B, tiene valores de 1 a 10 ohm por metro, extendiéndose a 1 kilómetro por debajo de la superficie y alrededor del volcán, como se muestra aquí en la figura A. Para la segunda zona, como con alta conductividad, que es C2, se ubica aquí en esta zona, en la figura C, y en perfil se muestra mucho más profundo que la zona 1. Se ubica al sur del volcán y tiene una profundidad de 7 a 8 kilómetros y valores cercanos a 5 y 10 ohm por metro. Esta zona igual se encuentra fuera de la cobertura de los datos, por lo que fue evaluado mediante pruebas de hipótesis. También se tiene un cuerpo resistivo ubicado debajo del volcán, cercano a los 1000 ohm por metro, que se extiende hasta los 5 a 10 kilómetros de profundidad, por debajo del volcán Lastarria, que se puede observar aquí, que es la parte morada a azul, y aquí también se puede observar. Y
Por último, se tiene una tercera anomalía, que es C3, que fue sugerida por las flechas de inducción, pero no se tiene una ubicación exacta de esta anomalía y también de su forma, pero que las pruebas de hipótesis confirmaron su existencia. Discusión y conclusión. A partir del modelo 3D se pueden identificar las capas ya mencionadas, que es C1, C2, R1 y C3, debajo del volcán Lastarria. Aquí en la figura 4 se pueden observar C1, C2 y C3 en rojo, entre morado y azul sería R1. Y la zona punteada sería la área que está en elevación del volcán. Bueno, en el caso de C1, se interpreta como producto de alteraciones y fluidos del sistema hidrotermal a partir de un análisis geoquímico de las descargas del fluido del volcán. Se utilizó el paper Aguilera del 2012, que propuso un modelo conceptual para el sistema de fumarolas del volcán, y que infiere que los gases de fumarolas se originan a partir de la desgasificación del magma a profundidades entre 7 y 15 kilómetros. También se puede observar que en la parte norte de C1 llega a una laguna, que es la parte como cian que se ve en la figura 4, que es una laguna de azufre, y que este podría ser un desagüe del sistema hidrotermal del volcán, y por esto es que tiene alto contenido de azufre. Para el caso de C2, se extiende, como mencioné, al suroeste de Lastarria, a profundidades de 7 a 8 kilómetros debajo de este, y también se interpreta como fluidos magmáticos ascendentes que proporcionan la fuente de calor del sistema. Y se interpreta como la fuente magmática. Las interpretaciones de C1 y C2 como reservorios hidrotermales y magmáticos muestra concordancia con variados estudios, y también con uno en particular, que es la tomografía de ruido sísmico del área del azufre, recientemente publicada por SPICA en el 2015. Para el caso del cuerpo altamente resistivo, que es R1, se tiene que es un cuerpo plutónico formado en etapas anteriores de la construcción del volcán. Bueno, este tipo de estructuras como altamente resistivas se han visto en otro tipo de escenarios volcánicos, y se interpreta como cámaras magmáticas solidificadas e intrusiones cristalizadas. Y bueno, y por último, para la anomalía C3, se coloca debajo de la parte central del área de deformación, que sería esta zona aquí roja, sería C3. Se tiene que es un tipo de reservorio magmático cortical, y también se ha propuesto en otras áreas de deformaciones de los Andes, y bueno, como mencioné, se propone que es un reservorio magmático de corteza inferior. A modo de resumen y de conclusión, la presencia de anomalías conductoras se ha observado en los Andes centrales y se ha asociado con depósitos de magma. La interpretación de este gran depósito magmático que se está formando actualmente parece muy probable. Sin embargo, se necesitan muchos más datos y estudios para corroborar y determinar su conexión al respecto. Se supone que se tienen que hacer mejores estudios y tener una mejor cobertura del área, además de tener periodos más largos
para limitar la presencia de las estructuras a gran escala. Gracias por su atención. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Puede explicar qué es la anomalía R1, C2 y C3? Anomalía R1. Ya, las anomalías de C1 o sea, de C2 y C3, acá se muestra, C2 es la parte que está un poco al norte, y C1 también, y abajo se encuentra C3. Estas son anomalías altamente conductoras, tal como mencioné. Para el caso de C2, o sea, en realidad para todos los C1 se considera que son producto de alteraciones y fluidos de un sistema hidrotermal. Para el caso de C2 se interpreta como fuente magmática. Para el caso de C3 se propone que es un reservorio magmático en la corteza inferior. Y para el caso de R1 es un cuerpo plutónico que se interpreta como intrusiones cristalizadas o magma solidificado. Ya me queda claro R1. ¿Cómo diferencian para los casos de los conductores, cómo diferencian si la fuente es magmática o hidrotermal? Básicamente, o sea, en el paper en sí no profundizan más allá de decir cómo se diferencia, como que eso yo creo que tiene relación con la metodología utilizada, pero no menciona como explícitamente cuáles son las diferencias y, o sea, cómo se logra diferenciar esto. Solamente realiza la interpretación. Claro, pero a lo mejor lo pueden hacer con la ubicación, ¿o no? No entendí. A lo mejor se puede diferenciar con la ubicación, con la profundidad de la anomalía. ¿Cómo Con se ve la la anomalía? ubicación, o sea, sí, como se observa en la figura, en la figura 3, la C2, C1 y C3 tienen distintas profundidades, al igual que R1. Aquí tenemos el perfil, tenemos perfiles, y acá tenemos como más o menos el modelo 3D, pero como dije, no especifica cómo logran diferenciarlo, solamente lo menciona. La C3, ¿cuál es el origen? ¿Esa es la interpretación? La interpretación de C3, la interpretación de C3 tiene relación con tiene relación con la parte de una... ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? sí. Ya. Tiene relación con un tipo de reservorio magmáticos corticales. ¿Sí? Pero igual como se menciona, su forma y su anomalía como que no está 100%, se sabe de su existencia, pero no está 100% como estudiada. Se necesitan más datos para poder saber su forma y cómo es la anomalía en sí. Claro, pero como C3 es más profunda, ahí es razonable pensar con una fuente magmática. En cambio, C2, Menciona que C2 es fuente magmática. entonces no sé. Como aquí Y sale, C1, y C1, y claro, C1, se tiene que es como un reservorio magmático en la corteza inferior, al estar más profundo. pero C2 es Y al más estar somero, literalmente bajo pero C2 es más el somero, volcán. ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa? C2 es más somero, ¿no? No.
que C3. ¿Cuál es más somero, C2 o C3? Más superficial, Sí. C2. Y dicen que ese es magmático. ¿Y C3? Sí, ese dice que es fuente magmática y C3 aparece que es reservorio magmático en la corteza Ya. inferior. Y C1, Y C1 es, C1 se interpreta como fluido del sistema hidrotermal. ya, Ese sí se interpreta como un sistema hidrotermal. ¿y dónde está C1? C1 está más al norte, aquí En esta parte. profundidad. En profundidad está mucho más encima que C2 y C3. De hecho, acá se puede observar, como en el perfil, que tiene C1, después C2 y más abajo C3. Ya, eso explicaría, las profundidades explicarían por qué se interpretan distintos. Porque las fuentes hidrotermales son más superficiales, en contacto con agua. Superficial. Claro, los sistemas hidrotermales tienen relación con el agua y por eso C1 sería una fuente de fluido hidrotermal. Sí. C2 sería, bueno, C2 sí lo considera como fuente magmática, pero C3, bueno, como se sabe de su existencia, igual como que se interpreta de tal forma, pero igual como se concluye, necesita mucho más estudio la zona. Siempre, ¿no? Siempre se necesita más estudio. Sí. Preguntas de ustedes. Entonces, como modo de resumen, la laguna, el efecto de la laguna es como mostrarse como una unidad con resistividad muy alta. La laguna, lo que menciona el paper es que podría ser como un desagüe, entre comillas, de la fuente, o sea, de los fluidos hidrotermales de C1, y que por esa razón tiene alto contenido de azufre. Ya, como- y eso es los resultados, ¿cómo se aprecia? Solo Se lo ve men- como... o solo sea, mencionan. solo mencionan como esta parte de la laguna, pero no le hacen mayor estudio, como que se enfocan en C1, C2, C3 y R1. Ah, ya. De hecho, se enfocan como en la parte que está como punteada, que es donde estarían estos cuatro como cuerpos o zonas. Ya. Eso es duda de los alumnos. Ya. Entonces, dejamos la cosa hasta acá. Eso nos vemos la próxima, el viernes. Chao. Que estés bien. Gracias. Chau, Chao. chau. Gracias por estar.